Es un placer nuevamente estar en Centroamérica, en Honduras, en Choluteca. Primero que nada agradecer, ¿cierto?, a los organizadores del simposio por invitarme y también agradecer a Luis Pacas y al equipo técnico comercial de Cargill en Honduras por también extenderme la invitación. La idea de esta última presentación, soy el último, así que creo que podemos tomar algunas licencias, es tener una conversación, es comentarles un poco, comentarles un poco de lo que hay detrás de este título, ¿no? Es un título un poquito complejo. Nuevas tendencias en la alimentación de camarón generan desafíos para la nutrición. Es una pregunta, no pretendo resolver la pregunta. Lo que de alguna manera pretendo es tratar de poner arriba de la mesa algunas de las variables y algunos de los factores que pueden llevarnos a todos a resolver esa pregunta. Hoy día en la mañana uno de los presentadores habló de, en un mercado tan competitivo como es el de producción de alimento balanceado y como es hoy día también el de producción de camarón, todo el mundo comenta y habla acerca de los precios. Esta semana el Rabobank emitió un reporte que está bastante interesante para los que tengan acceso, donde comenta respecto a la realidad de precios y de los bajos precios de venta de camarón y algunas de las tendencias y algunas de las ideas, ¿no? Vamos a comentarlo también en un momento. Este presentador hablaba de qué hay que hacer para diferenciarse o cómo nos podemos diferenciar. Cargill es una compañía que ha trabajado y trabaja muy bien el supply chain o la cadena de suministro. Y la cadena de suministros empieza desde el grano, desde la granja, desde la finca, sigue con el alimento balanceado para las distintas especies que la compañía alimenta. Incluso sigue, bueno, con plantas de alimento propias o plantas de alimentos de clientes, producción animal y con dos factores que son muy importantes que atraviesan toda esta cadena, que tiene que ver con la logística o el transporte y el manejo del riesgo financiero. Nutrición animal está en el corazón de esta cadena de suministro o este supply chain. Y es algo que nos diferencia, porque estar dentro de una cadena de suministro es un tremendo beneficio. Para estar dentro de una cadena de suministro uno tiene que tener economía de escala. Y para estar dentro de una cadena de suministro implica que para la compañía las marcas que están dentro de nutrición animal son muy importantes. Cuando yo tengo una marca que es importante en el mercado, tengo que tratar de asegurar el supply chain. Nutrición animal tiene tres grandes componentes. El primero, me voy por el centro, está relacionado con premix, todo lo que tiene que ver con micronutrición. Durante estos días hemos escuchado hablar de probióticos, bacterias, simbióticas, algo bastante interesante. También tiene que ver con la producción de alimentos, ¿cierto?, para especies terrestres, rumiantes, pollos, cerdos. Y, por supuesto, acuicultura. En el caso de acuicultura, hoy día Cargill produce anualmente alrededor de 1.750.000 toneladas de alimento balanceado. 1.200.000 de ese número son bajo la marca IWOS, alimento para salmones y para peces. Y el saldo corresponde a alimentos para especies de aguas cálidas, básicamente peces y camarón. 38 plantas especializadas en más de 18 países, 2.000 trabajadores solo en nutrición animal y acuicultura y 3 centros de innovación dedicados a la investigación. Uno de ellos en Noruega, durante muchos años estuvo bajo la marca IWOS, y básicamente trabajar o investigar nutrición especializada en salmones. El otro en Chile, el centro que está en el sur de Chile, en Colaco, que se ha especializado en investigar también para salmones temas relacionados con sanidad. Y tenemos un tercer centro que está ubicado en Minnesota, cerca de la casa central de la compañía, se llama Elk River, y ahí se han hecho varias pruebas con camarón en sistemas de recirculación. Es una pequeña introducción de la compañía, una pequeña introducción
o el marco introductorio, ¿no? Hablemos un poco de la industria. Esto todo el mundo lo conoce y lo sabe, pero es bueno poner el contexto. El contexto relacionado con el tema, nuevos o nuevas tecnologías dentro de la industria, están básicamente sustentadas en un concepto importante que tiene que ver con la eficiencia. Y la eficiencia del sector acuícola es la clave que ha generado su éxito actual y va a ser la clave para su éxito futuro. Cuando hablamos de producción en acuicultura, aproximadamente el 50 o 40% de esa producción consume alimento balanceado. Y ese grupo de especies que consumen alimento balanceado son bastante eficientes en transformar ese alimento en proteína de origen acuático. Existe un porcentaje importante que no consume alimento balanceado y que está dentro del rubro de la acuicultura. ¿Y por qué son eficientes para transformar ese alimento en proteína? Eso genera este factor de eficiencia. Y ese factor de eficiencia es distinto para las especies acuícolas que para las especies de producción animal, terrestre. Y es un factor de éxito importante. Este gráfico también lo hemos visto muchas veces. Este gráfico también es de un reporte del Rabobank y tiene una interpretación un poquito distinta. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando por primera vez lo vi y hablaban de la disminución de la pesca. La pesca no ha disminuido, la pesca se ha mantenido estable y hoy día hay cada vez más presión hacia tener stocks y recursos pesqueros que sean auditados, certificados. La acuicultura sigue creciendo y vamos a ver en un gráfico después cuáles son sus KGR, ¿no? Lo interesante del gráfico y lo interesante del comentario del Rabobank es que la acuicultura va a ser la responsable del 100% del crecimiento en la oferta para cumplir con la demanda de proteína de origen acuático. No va a ser la pesca, va a ser la acuicultura. Interesante que esa acuicultura, hoy día, más de 2/3 de esa producción acuícola se concentran en una pequeña, pero dice ahí entre paréntesis, relativa parte del planeta, ¿no? China y el sudeste asiático. En el caso del camarón, cerca del 70% se produce en el sudeste asiático. En el caso de las especies de aguas cálidas, probablemente bastante más que eso. ¿Qué ha pasado con la acuicultura en los últimos años? Y cuando escuchamos hablar de precio, y yo la verdad es que estos días paseándome por el coffee, conversando con amigos productores, todo el mundo parece asustado por el tema de los precios, ¿no? Nosotros también estamos asustados. Pero estos gráficos son muy interesantes porque muestran evolución, KGR, crecimiento de países que concentran la actividad acuícola mundial. Tenemos a India, por ejemplo, con un KGR en los últimos 15 años realmente espectacular. Tenemos a Brasil, que también tiene un KGR positivo. Todos los países productores de acuicultura han tenido un crecimiento, con todos los bemoles que la industria puede tener. Y ese crecimiento está basado en dos grandes factores comentados por el Rabobank que a mí me parece importante y con los cuales estoy absolutamente de acuerdo. Primero, es porque han entrado nuevos actores. Tenemos algún tipo de integración, tenemos algún tipo de relación, grandes compañías productoras de salmón que están entrando o que quieren entrar en la producción de camarón, grandes compañías productoras de camarón que quieren seguir creciendo en la producción de camarón en otras latitudes. Eso es un factor y es un factor importante. El inversionista es importante que esté presente. Y el segundo factor está relacionado con el desarrollo tecnológico. Tenemos que diversificar para equilibrar el portafolio. Eso es un statement muy relacionado a la economía y al hecho de que probablemente algunos de estos nuevos actores estén entrando y con los cuales vamos a tener que aprender a convivir. Aquí puse un gráfico que me parece también muy interesante, donde se compara, ¿cierto?, los crecimientos de la producción de salmón con los crecimientos de la producción de camarón. Quizás las dos especies más sexy, por decirlo de alguna manera, dentro del mundo de producción acuícola. Y uno puede estar de acuerdo en la comparación o no, pero el hecho es que ambas especies cultivadas han tenido eventos relativamente similares, y eso lo muestra este gráfico. Tema sanitario, crisis del virus ISA, temas sanitarios asociados a MS. Crisis de precio,
No es primera vez que los precios en la industria bajan. Quizás una diferencia importante es que para el caso del salmón, los precios altos y los precios bajos se ven reflejados por largo tiempo. Y eso es básicamente asociado a una razón de producción, de la biología del animal, ¿no? 2 años y medio, 2 años para terminar un ciclo. En el caso del camarón, quizás los ciclos son más cortos, los ciclos de precios altos o precios bajos, asociados también a que los ciclos son más cortos, dependiendo si es que hay o no algún problema sanitario en alguno de los países productores. Existen factores externos que impactan en decisiones estratégicas y que también pueden impactar en el desarrollo de nuevas tecnologías. Siempre estamos tratando de analizar los factores que tienen que ver con la industria, con el sector, dónde estamos operando, ¿cierto? Genética, alimentación, alimentación automática, como comentó el doctor Ching. Pero hay algunos factores que no tienen necesariamente que ver con la actividad, son con un macro un poquito más conceptual, más amplio, y para lograr identificar esos factores y decidir qué camino estratégico voy a tomar, es importante que los considere. Y para eso uno trabaja, esto es un diagrama de un trabajo que se hace en los famosos brainstorm o lluvia de ideas, y donde a uno lo obligan a tomar ciertos pasos. El primer paso es haga su tarea. Y cuando a uno le dicen haga su tarea, significa mire lo que está pasando en el mercado. Mire a su alrededor. No solo mire el factor precio, mire también cómo las nuevas tecnologías han apoyado en los últimos años a la producción de camarón a no tener eventos sanitarios importantes. Para poder llegar a entender y poder evaluar el mercado o este primer paso es necesario utilizar el paso 2. Y el paso 2, la analogía es bastante interesante. Súbase a un auto y condúzcalo. Cuando usted se sube a un auto y conduce, no mira solo hacia adelante, mira por el espejo retrovisor. Y no solo mira por el espejo retrovisor que tiene acá, sino por los espejos retrovisor que tiene a los costados. Y de vez en cuando hay que mirar hacia el costado también. La analogía es clara, mire hacia adelante, mire hacia los costados y también mire hacia atrás. Es decir, abra sus ojos, su corazón y su mente para poder entender cómo una nueva tecnología o una idea disruptiva puede o no generar un cambio en la industria. Hay factores que no necesariamente tienen que ver con la industria, pero que los impactan o la impactan directamente. Hay factores económicos y políticos. Factores económicos asociados a tipos de cambio, tasas de interés, proteccionismo de algunos mercados. La unión de estos dos factores puede determinar la competitividad de un mercado versus otro. Un solo comentario que lo quiero dejar encima de la mesa. Cuando hablamos de competitividad y cuando vemos que 2/3 partes de la producción de acuicultura hoy día se están produciendo en Asia y los países de Latinoamérica productores tienen que ser competitivos, hay algo que a mí me llama profundamente la atención y siempre me ha llamado la atención del mercado centroamericano y es lo complejo a la hora de registrar productos. Uno puede entender el tema de bioseguridad, de no permitir el ingreso de productos de aditivos, etcétera, de países que tienen algún riesgo, representan algún riesgo para la producción local. Pero la verdad es que la complejidad para registrar productos y el tiempo que demora resta competitividad. Y eso es un tema que todos nos tenemos que hacer responsables. Factores sociales. Los factores sociales aquí tienen que ver con las marcas, tienen que ver con los hábitos de consumo. Si voy a exportar camarón a un país musulmán, si voy a exportar camarón a un país X, entender cuáles son esos hábitos de consumo. ¿Cuántas veces a la semana consumen productos derivados de pescado o marisco? Los factores ambientales o asociados a los factores sociales, tienen mucho que ver con las certificaciones, tienen mucho que ver con la sustentabilidad y la trazabilidad, como lo comentaron en la mañana en una presentación de Nutreco, asociada a la trazabilidad y sustentabilidad. Y aquí me quiero detener en los factores tecnológicos. Y vamos a hacer un zoom ahora ya entrando en la industria, en nuestra actividad, sobre esos factores tecnológicos. Cuando hablamos de los factores tecnológicos, básicamente hablamos de la genética y su impacto, los factores tecnológicos asociados al estado sanitario, los factores tecnológicos asociados al tipo de cultivo y al manejo de alimentos y alimentación. Entre medio de cada uno de ellos
he puesto conceptos que están asociados a cómo ese factor tecnológico puede llegar a tener éxito. Es importante tener acceso a la tecnología. Es importante que esa tecnología tenga una madurez suficiente. Es importante tener R&D y hoy día, cada vez más importante, es tener acceso a información, data mining o el digital insights, como se denomina. En lo que se refiere a manejo de alimentos y alimentación, han habido cambios bastante importantes, pero quiero hacer una pequeña mención a los otros. En el caso de la genética, estamos trabajando y hay un compromiso de trabajo y se ha visto un cambio en los últimos años para tener una mejor calidad de larva más constante en el tiempo y que genere un resultado predecible desde el punto de vista de sobrevivencia y crecimiento. Respecto a los factores sanitarios, hoy día en la mañana uno de los expositores habló de un caso que para mí es un caso de éxito que tiene que ver con las precrías y el uso de los nursery en Ecuador. Es una muy buena forma de evitar el efecto de un outbreak o un problema sanitario importante. Y respecto a los tipos de cultivo, durante estos días hemos escuchado el efecto de utilizar probióticos, el efecto de la bioremediación, el efecto de la simbiótica. En Ecuador hay algunos productores que están trabajando con simbiótica, que incluso reemplazan un porcentaje del alimento balanceado. Lo que hemos hecho es, ok, si vas a reemplazar un porcentaje del alimento balanceado, veamos cómo vas a trabajar con el porcentaje de alimento que vas a entregar. Y en lo que es manejo de alimentos y alimentación, básicamente lo que ha estado relacionado con alimentación automática. Hagamos un ejercicio y tratemos de juntar, ¿cierto?, algunos de estos factores tecnológicos. Por ejemplo, la producción en precría y también el uso de alimentadores automáticos en engorda. Estos dos factores tecnológicos e innovaciones tecnológicas generan requerimientos hacia el alimento. Y los productores de alimentos nos tenemos que hacer responsables de eso. Requerimientos que van desde un mayor performance, requerimientos que van desde una mejor calidad de agua, requerimientos que van desde definir una uniformidad del pellet. ¿Por qué? Porque la uniformidad del pellet me puede ayudar a definir mejor la cantidad de alimento que voy a entregar en cada una de las raciones que voy a dar durante 12 horas con la alimentación automática. Requerimientos que pueden estar relacionados con la ausencia de finos, con una relación largo-diámetro del pellet distinta. En fin, requerimientos que impactan en la calidad física del producto. Un poco de contexto. Estos requerimientos están, pero también hay un tema de contexto. ¿Qué es lo que aporta al contexto? La biología del animal. El animal tiene características que nosotros no vamos a poder cambiar tan rápidamente. El animal come en el fondo, como lo mostró el video de Dr. Ching, pueden comer en el fondo y también en parte de la columna. El animal es bastante gregario, el camarón es bastante gregario a la hora de comer, pero es un comedor lento, no es tan voraz como la tilapia o la trucha. Tiene un intestino de este porte, delgado. No tiene el intestino trabeculado como el salmón o como la tilapia. Esos son factores que hay que tener en consideración, porque esos factores no los vamos a poder cambiar. Uniendo nuevas tecnologías con los requerimientos que hay hacia el alimento y la biología del animal, es donde las plantas de alimento tenemos que definir, ¿cierto?, algunas especificaciones del producto a producir para poder cumplir con lo que nuestros clientes, los productores de camarón, están buscando. Alimentos que tengan 100% de hundimiento, alimentos que tengan una calidad física aceptable en términos de fino, alimentos que tengan una menor variabilidad en el largo o coeficiente de variación en el largo y alimentos que tengan una buena estabilidad en agua. Podemos estar de acuerdo con estos datos o con estos números respecto a la penetración de los alimentadores automáticos en la industria, pero es un hecho que entraron para quedarse. Y enhorabuena que así haya sido. Todo esto unido genera que las plantas de alimento tengamos que tomar ciertas definiciones y entender cuáles son los factores que tenemos que modificar para poder cumplir con las expectativas de los productores. Como es un tema de calidad, generalmente la calidad está asociado a cambios en la formulación o nutrición o cambios en la manufactura. Cuando hablamos de alimentación automática y cuando hablamos de tecnologías relacionadas con alimentación automática y esperamos tener un producto que cumpla con esa calidad, el 60% del impacto viene por la manufactura, aproximadamente. El 40-30% podrá venir por la fórmula.
Independiente que el 40 o 30% venga de la formulación, es importante entender la nutrición y es importante entender qué hay detrás de cada propuesta nutricional de las plantas de alimento. ¿Cómo se construyen los niveles nutricionales? Los niveles nutricionales se construyen considerando la relación proteína digestible, energía digestible. Se construyen considerando y entendiendo la digestibilidad de los distintos nutrientes presentes en las materias primas que se utilizan. Se construyen considerando un factor importante, la palatabilidad y atractabilidad como driver en un buen alimento para camarón. Se construyen también considerando el total de producción o la productividad esperada por cada poza, en libras por hectárea, kilos por hectárea, como sea medido. Eso genera, ¿cierto?, distintos niveles nutricionales. Y los niveles nutricionales generan recomendaciones simples, prácticas, que están relacionadas con las tablas de alimentación. Y las tablas de alimentación son distintas, o deberían ser distintas, de acuerdo al nivel nutricional de la dieta, relacionado con la densidad nutricional que esa dieta tenga. Un alimento más denso nutricionalmente debería tener una tabla de alimentación o sugerencia de alimentación distinta a un alimento menos denso nutricionalmente. Esta gráfica que está acá muestra 3 niveles nutricionales de nuestras dietas, de nuestra oferta, y donde vemos que un alimento más denso nutricionalmente tiene una tasa de alimentación o tabla de alimentación recomendada de entrega entre un 12 y un 15% menor a un alimento menos denso nutricionalmente. Esto es muy importante entenderlo y considerarlo y conversarlo entre ambas partes a la hora de definir una estrategia de alimentación, ya sea manual o con alimentación automática. ¿Qué pasa con la manufactura? Que es el otro factor, ese 60-70% para definir una buena calidad física. Hay 2 grandes corrientes de producción de alimentos, peletizado o extruido. Y siempre es un poco complejo explicar esto. A mí siempre me gusta llevarlo a cosas más prácticas. Y un sector práctico asociado o que se puede comparar con la producción de alimentos balanceados tiene que ver con la industria del pan. A mí me encanta el pan y creo que se nota. Pero la producción de pan tiene un proceso muy similar a la producción de alimentos balanceados. Se escogen materias primas, se homogenizan esas materias primas, hay una mezcla, hay un proceso de fermentación, ¿cierto?, o de retención de esa materia prima en conjunto, y ese proceso de retención, en el caso de la producción del alimento balanceado, está muy relacionado con el acondicionamiento de la materia prima antes del proceso de extrusión o de peletizado. Independiente de los caminos que se escojan o de la tecnología que se escojan, hay ciertas cosas que tienen que estar seteadas desde ya y desde el principio. 240 segundos de retención en el acondicionador. Eso debe ser una constante. ¿Para qué? Para tener un alimento que genere la digestibilidad que nosotros estamos esperando y que ustedes están esperando al momento de utilizar los productos de la alimentación automática. La industria del pan tiene un proceso, pero no es lo mismo producir un croissant que tiene capas, no sé si han visto ustedes los croissants, respecto a producir un pan, ¿cierto?, que está destinado a un sándwich. El pan de sándwich tiene una miga más ancha, donde los almidones generaron su efecto, en conjunto con la levadura y con la temperatura. Esos procesos son muy similares o son muy comparables a la hora de producir alimentos balanceados. Comparemos ambas tecnologías. Comparemos la tecnología de producción de peletizado versus la tecnología de producción de extruido y saquemos algunas conclusiones. Respecto a la flexibilidad operacional, claro, si un mercado, o estamos en un mercado que el mercado produce peces y camarón, probablemente haga sentido tener una línea de extrusión y no una línea de extrusión y una de peletizado. Definiciones. Rango de partículas. En el rango de partículas hay algunos estudios, hay algunos trabajos prácticos, hay algunos papers incluso, que demuestran que para trabajar con partículas pequeñas, bajo 1.5 o 1.2 milímetros, sería mucho mejor utilizar extrusión. ¿Por qué? Porque la extrusión permite de mucho mejor manera controlar el corte, algo que el peletizado no lo permite. Porque la extrusión, yo puedo controlar la relación largo-diámetro también de mejor manera. ¿Qué pasa con la adición de productos post-cooking? La extrusión podría tener una ventaja. Esa ventaja se puede dar para animales que requieran, o especies que requieran niveles de lípidos más altos, como es el caso de los salmones. ¿Qué pasa con las características físicas del producto que se obtiene? Finos, hundimiento, estabilidad, flexibilidad en el milimetraje a producir.
No hay grandes diferencias. Ahora, los colegas de plantas de alimento podrían compartir conmigo que un alimento extruido, para que se hunda el 100%, es un pequeño dolor de cabeza, pero es solucionable. Al igual que producir un pan, ¿cierto? De manera artesanal versus industrial. ¿Qué pasa con el performance, crecimiento, factor de conversión y sobrevivencia? Aquí hay de todo. Hay trabajos que muestran que existe un mejor performance utilizando un alimento extruido versus uno peletizado. Hay otros que lo dicen al revés. Y es aquí donde está la invitación a generar el R&D, la innovación aplicada, para entender realmente cuál es el efecto de utilizar un proceso versus el otro en los indicadores de performance, entendiendo que un proceso y el otro afecta de manera distinta a la digestibilidad de los ingredientes y que yo puedo utilizar distintos ingredientes en un proceso u otro. En un proceso de extrusión puedo trabajar mejor los vegetales, en un proceso de peletizado puedo trabajar mejor las características del almidón. Son procesos que hay que entender y hay que entender el efecto de este proceso en el performance que va a obtener el animal asociado a una tecnología como es la alimentación automática. En CAPEX y OPEX, para las plantas de alimento, hay diferencias también. No es lo mismo poner una línea de extrusión versus una línea de peletizado, y el gasto operacional también tiene cierto grado de diferencia. Pero si el performance es positivo y el resultado es positivo, la inversión se paga. ¿Qué pasa en la actualidad? Porque podemos discutir mucho respecto a peletizado y extruido. Y la verdad es que a veces creo que caemos en algunas discusiones bizantinas. También mis colegas de plantas de alimento podrán estar de acuerdo con esto o no, pero hoy día, números más, números menos del 10% de la capacidad instalada de producción de alimento para camarón a nivel global es extruida. El 90% aproximadamente es peletizado. Y eso básicamente porque los asiáticos fabrican un muy buen peletizado a bajo costo. Y ellos son los que dominan la producción de camarón. En Cargill estamos combinando ambas tecnologías. Hoy día tenemos un 11% de nuestra capacidad instalada es extruida y de ese 11%, más del 80% está destinada al mercado de Ecuador y Perú, donde justamente ha habido un ingreso muy activo de los alimentadores automáticos. Esperamos durante los próximos meses poder arrancar nuestra planta Galápagos en Ecuador. Esa planta va a tener una capacidad de 130.000 toneladas de producción. De esas 130.000, aproximadamente 100.000 van a ser para alimento extruido. ¿Tenemos experiencia en producir alimento extruido en Cargill? Tenemos experiencia en producir alimento peletizado y producimos un muy buen alimento peletizado. Pero en alimento extruido, sí. Tenemos experiencia. Este es un producto que ustedes deben conocer. Este es el famoso Aquaxcel. Aquaxcel es un producto que se produce hace muchos años y en extruido, extrusora de doble tornillo. Es un producto que se produce en Estados Unidos, que tiene una fórmula bastante balanceada, que tiene tamaños y rangos de tamaño desde 0.3 hasta 1.5 milímetros y que ha ido innovando en términos de la tecnología para poder alcanzar los desafíos y los retos que representan los distintos mercados. Muy importante, independiente de la capacidad de producción que tengamos e independiente de la decisión que tome una planta de alimentos, es muy importante entender cuáles son los conocimientos asociados a utilizar esa capacidad. Esto para terminar, en Cargill estamos interesados en el progreso, ¿cierto? En prosperar junto con nuestros clientes, junto con los productores de camarón. Hicimos hace un tiempo una encuesta de percepción de marca en el mercado ecuatoriano y los resultados fueron muy, muy interesantes. Y estos resultados nos llevan a sacar ciertas conclusiones. ¿Qué es importante entre la relación alimento y productor de camarón? El primer factor que salió mencionado fue el performance. Y no el performance premium, sino que el performance constante. Es decir, predecible. Si tengo una realidad de precios bajos que me está afectando y quiero entender cuál va a ser el movimiento de mi rentabilidad, ojalá tener un performance lo más constante posible en mis pozas. Y el alimento es un driver muy importante para eso. Tener opciones costo efectivas y costo competitivas. Manejar el auto, ¿no? Conducir el carro, mirar hacia adelante, hacia los costados y hacia atrás. Entender que no estamos solos en el mercado y que nuestras propuestas tienen que ser competitivas. Parece muy básico, pero a veces no es del todo cumplido, ¿no?
tener un stock y tener un buen supply chain. Cargill está inserto en el mundo del supply chain. Los servicios son un plus, definitivamente. Tener un servicio de apoyo al monitoreo sanitario de las condiciones sanitarias de la poza es una excelente idea y creo que todos los productores lo valorarían mucho. Los altos estándares de calidad y los altos estándares de calidad cada vez se van a poner más exigentes en la medida que estas nuevas tecnologías entren en aplicación. Estas nuevas tecnologías ya entraron, pero ahora tienen que madurar. En la medida que la alimentación automática se haga una realidad constante, en la medida que las precrías sean una realidad constante, va a haber una exigencia mayor a altos estándares de calidad física y nutricional de los productos que elaboramos. La sustentabilidad. Hoy día en la mañana tuvimos una muy buena presentación respecto a sustentabilidad. Cargill también está involucrado en la sustentabilidad. Sacamos todos los años un reporte de sustentabilidad bastante completo. Y dejé para el final el hecho de ser socios. Me parece muy importante el concepto. Socios para enfrentar los desafíos, para entender que a la hora de escoger una tecnología, tanto ustedes como nosotros tenemos que sentarnos a la mesa a conversar. Y tenemos que discutir para ver cuáles son las capacidades que nosotros tenemos actualmente y cómo podemos nosotros acompañar a los productores en el progreso con esas nuevas tecnologías. Muchas gracias.